Hola, bienvenido a este nuevo video del canal Yoga Sin Fronteras. Este es un video muy especial donde voy a compartir contigo la lista, y no solo la lista, sino te voy a mostrar los libros que estuvimos leyendo en las clases de yoga online desde marzo de 2020. Estamos ahora, en este momento, en enero de 2023. Prontamente cumpliremos 3 años de clases de yoga online. Y durante cada una de las clases que damos todos los días, he ido leyendo algún párrafo de algún libro, ya sea de yoga, ya sea de espiritualidad, ya sea de budismo, zen, taoísmo, por supuesto de autores reconocidos, otros quizás no tan famosos, pero que por alguna razón esos libros han llegado, y también son libros que yo he ido leyendo con el tiempo. Generalmente estos libros ya son los que he ido consultando para formarme como profe de yoga, dentro del mundo de la filosofía oriental, etc. Y también los he ido compartiendo porque creo que es una buena fuente de información y de formación este tipo de literatura junto con la práctica del yoga. Así que lo que vas a ver a continuación es un video, no va a ser corto porque hay muchos libros, ya los he ido trayendo para aquí, he estado creando un poco el ambiente y me he rodeado de los libros para que no se me quede nada afuera. Seguramente algunos libros sí no van a estar porque he ido leyendo también algunos textos digitales, he ido leyendo algunos libros de literatura que no son los típicos que usamos en yoga, aunque algunos de literatura que he leído sí también los voy a mostrar. Así que la idea también es que sea un video de consulta para que puedas tomar de allí a lo mejor datos, títulos, autores, y que puedas ir a buscar y quizá conseguirte algún libro que te interese más que otro. En algunos de estos libros también están presentados en la página web yogasinfronteras.com.ar y también en algún que otro video que hice que posiblemente siga compartiendo este tipo de presentaciones de un libro un poquito más profundamente. Pero en este caso lo que voy a hacer es mostrar todos los libros, los autores, hablar un poquito de cada uno de ellos, tanto del libro, del autor, alguna historia que yo tenga con esos libros, y lo vamos a ir llevando como una charla amena hasta el final, donde te puedes enterar de muchas cosas que te pueden servir. La idea mía es que te llegue esta información y que te abra muchas puertas para que puedas ir buscando, ya que muchas veces me preguntan qué leer, qué no leer, de dónde sacar información de yoga o de filosofía, etc. Esta es la propuesta para este video. Quédate hasta el final porque voy a mostrar cosas que tienen su propio interés en cada momento del video. Y por supuesto, si te gusta el video, puedes darle like, compartirlo, comentar. Es muy importante que comentes o que escribas algo debajo, un agradecimiento, lo que te haya generado. Y también suscribirte al canal. Todo eso va generando actividad en el canal y estos videos pueden llegar a más personas, pueden ser vistos por más gente y puede llegar esta información hasta aquel que lo necesite. Bueno, voy a comenzar poco a poco con algunos autores. Primero decirte que de los libros de yoga también he ido trabajando con libros que, por ejemplo, de la cultura del taoísmo, del budismo, de filosofías orientales chinas. Y voy a empezar por Krishnamurti. Krishnamurti, que ha sido un gran filósofo, muy influyente en la primera mitad del siglo XX, donde el yoga estaba creciendo en Occidente, especialmente cuando le tocó a él estar en Estados Unidos. Se había vuelto el gurú de las estrellas de Hollywood y bueno, había recibido mucho dinero y tenía una posición económica que él mismo dijo en un momento que prefirió soltar porque le hacía ruido, ¿no? Tener todo ese dinero disponible y que él pudiera manejar todo ese recurso cuando estaba todo el tiempo hablando de espiritualidad. No es que una cosa lleve mal con la otra, pero evidentemente todo lo que hacía para que le llegue ese dinero no se llevaba bien con lo que pensaba de la vida. Bueno, Krishnamurti es uno de los grandísimos filósofos y yo de Krishnamurti he compartido este libro que es un libro editado por RPAR en Argentina, llamado El conocimiento de uno mismo. También está este librito llamado Conferencias en Washington en el año 1985. Generalmente son conferencias que él daba y bueno, mucho de eso ha terminado en formato libro, ¿no? Y también conversaciones con estudiantes. Este es del año 60 y pico, las charlas son del año 68, por ahí si mal no recuerdo. Y bueno,
muchos de los días, al comienzo de la clase de yoga, leo un par de párrafos. Con un par de párrafos de Krishnamurti te pega en la cabeza y ya empezás a preguntarte cosas que antes no te preguntabas, ¿no? Así que es un autor que recomiendo. Hay muchos videos también de Krishnamurti que puedes seguir, por ejemplo, en YouTube o donde sea. Bueno, voy a mostrarte un par de libros, por ejemplo este de Alan Watts, El Camino del Zen. Este libro también explora el camino del Zen, desde el taoísmo, el budismo, ¿no?, la cultura japonesa, y Alan Watts fue uno de los grandes filósofos, estudiosos, maestros, que ha trabajado en la exploración. En realidad lo que buscaba él era hacer la traducción filosófica, cultural, social también, del mundo del Zen para Occidente, digamos, ¿no? Todo lo que podía uno leer. Y también dentro de este libro hay poesía zen, mucha información muy interesante, que está bueno si te interesa el budismo y las formas de budismo, buscar a Alan Watts es una buena opción. También tenía por aquí del mundo zen, y voy a buscar los libros, los tengo aquí al lado mío, y entonces voy a ir buscando así durante el video. El arte de los maestros zen, clásicos de bolsillo, que es una antología de pequeñas frasecitas. Lo tengo aquí marcado porque lo voy usando, de pequeñas frasecitas que tienen que ver con la iluminación, por ejemplo, se usaba mucho en el mundo zen las historias de los alumnos buscando la sabiduría, que encontraban un maestro y el maestro le hace preguntas, ¿no? La pregunta y la repregunta, que es muy típica del mundo zen. También este librito lo hemos usado bastante. Bueno, a veces lo usamos un poco, leemos unas cuantas cosas y ya nos quedamos sin el texto habitual, digamos, ¿no? Y dentro del contexto japonés, y ahora voy a pasar al yoga también, cosas más yogas, está este libro del que sí he hecho una revisión, una reseña, que te dejo aquí arriba el link para poder ir hasta esa reseña, y también voy a dejar el link en la descripción del video, que es Ikigai. Este es un libro de dos españoles, Héctor García y Francés Miralles, editorial Urano. Es un libro editado en España, donde estos dos españoles han viajado a Japón, a la isla de Okinawa, y especialmente estuvieron en un lugar que se llama Ojimi, donde estuvieron entrevistando y viendo cómo era la vida de los más longevos del mundo. En Okinawa existe la cantidad de gente más longeva del mundo, y sobre todo centenarios, personas con más de 100 años. Y el Ikigai, que es el nombre del libro también, es un término que define una cantidad de cosas de la vida, como por ejemplo lo que amas, aquello en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita, aquello por lo que pueden pagarte, ¿no? Uno va atando esos conceptos. Luego la pasión, un poco más fuerte, la misión, la vocación, la profesión, más fuerte, y en el centro de todo eso, reuniendo todo eso, el Ikigai. Hay cosas que son más movibles que otras, pero eso lo que hace es generar la motivación para que nosotros nos levantemos a la mañana para desarrollar una actividad determinada, no solo para pagar las cuentas y sobrevivir, sino para vivir con plenitud, generando conocimiento y generando un crecimiento espiritual. Así que este librito, Ikigai, de editorial Urano, de Héctor García y Francés Miralles, también libro recomendado, que tiene que ver también con lo que veníamos hablando antes, con Japón, el arte zen también. Bueno, y nos vamos a ir un poco para el yoga. Te voy a mostrar 4 libros, después te voy a mostrar un quinto, de yoga, que son los libros de André Van Liesevelt. Para mí, estos son uno de los libros más importantes, grandes tesoros, donde aprendí muchísimo de yoga, muchísimo de los conceptos traducidos. Tengo aquí los libros y ahora te los voy a mostrar todos. También de esto hay una reseña que yo hice en mi página web yogasinfronteras.com.ar, también te dejo la reseña aquí arriba, que estudió directamente con Swami Sivananda, uno de los grandes maestros reconocidos en Occidente porque fue uno de los grandes impulsores del yoga de India hacia Occidente, Swami Sivananda. Y André Van Liesevelt fue discípulo directo de él. En sus libros hay fotos donde él está con
Swami Sivananda. Bien, hay 3 libros que son libros de yoga que son eminentemente prácticos, donde desmenuza en profundidad cada postura, por qué hacerla, para qué sirve y además cómo se hace dentro del contexto, ¿no?, de las series clásicas de yoga, la educación Sivananda, serie Rishikesh, que son Aprendo Yoga, el primero, Mi sesión de yoga, el segundo, y Perfecciono mi yoga, el tercero. Estos 3 libros se pueden leer, por supuesto, uno después del otro, y se puede hacer como una especie de estudio del yoga muy profundo, sobre todo lo que es la práctica del yoga, por qué se hacen las cosas, de dónde vienen. Y André Van Liesevelt, como era médico, explica en detalle muchas de las cosas físicas que pasan en el cuerpo, y para mí es una gran referencia desde siempre. Desde que empecé a estudiar, lo primero que hice fue leer un libro de André Van Liesevelt y se me quedó ahí como un ícono. He leído muchas cosas luego, pero siempre vuelvo a estos 3 libros de Van Liesevelt, que son de editorial Urano, y son estos 3 libros, ¿no? Aprendo Yoga, ahí, Mi sesión de yoga, y Perfecciono mi yoga. Como verás, es mucha literatura, pero te la recomiendo. Y luego el libro Pranayama, que también es un librazo, quizá el más importante editado en el mundo, sobre el estudio de la respiración consciente o de las técnicas del control de la energía a través de la respiración, en este libro que se llama Pranayama a la serenidad por el yoga. Habla de respiración, habla de estados internos, habla de meditación, habla de chakras, habla de energía. Así que de estos libros yo he ido leyendo cositas, he sacado mucha información, y además mis alumnos reciben mucha información experimentada a partir de la data que yo fui sacando durante años, ¿no?, de libros como estos, puesto en práctica, experimentado. Cuando un alumno recibe esa información, hace una devolución, y todo eso también va formando parte de la práctica que hacemos habitualmente. Tanto las clases online que doy todos los días, así a distancia, como las prácticas que pueden ver mis alumnos cuando vienen a aprender conmigo, también presencial. Y de André Van Liesevelt también está este libro que es único en su tipo. Hay algunos otros libros de Tantra, pero este es único en su tipo, ya que André Van Liesevelt estuvo explorando el mundo del Tantra en India, en lo que era el antiguo Valle del Indo durante 30 años, junto a su mujer. Aquí está la fotito de ellos dos juntos, y experimentando, explorando el Tantra, y después de mucho experimentar, explorar y preguntar, se atrevió a escribir este libro, que es un hermoso libro. Es un libro para mí, habla de Tantra, el Tantra como cultura, ¿no?, y el Tantra también como conciencia, el Tantra como vehículo de conciencia, de desarrollo de la energía, etc. Y también las prácticas sexuales, de energía sexual, que se realizaba hace miles de años y que han ido cambiando, ¿no?, la percepción que tenemos de eso, y también ha ido cambiando la cultura nuestra con respecto a todo eso. Entonces, André Van Liesevelt se encarga de recoger toda esta información y plasmarla en este hermosísimo libro, Tantra, el culto de lo femenino, también de editorial Urano. Es uno de mis libros preferidos. Y André Van Liesevelt, uno de los autores de yoga, en mi caso, también preferido. Por eso te recomendaba que fueras a ver ese artículo que escribí en mi web, porque ahí están también los libros de André Van Liesevelt explicados un poquito, y toda esta información bien detallada. Bueno, vamos a pasar a Swami Vivekananda. De Swami Vivekananda tengo 2 libros. Obvio que lo que hay aquí es lo que yo tengo, lo que conseguí, lo que una vez me compré, lo que me regalaron. Me gustan los libros, entonces tengo libros. Y por supuesto que hay 100.000 millones de libros más. Hay bibliotecas enteras que no están aquí. Pero estos libros son libros que yo sí uso, y cuando me quedo usando un libro, cuando lo comparto, es porque me gusta, porque tiene información que me sirve. Y también le he ido enseñando y compartiendo esta información con mis alumnos para hablar, por ejemplo, del tema Raja Yoga o Raya Yoga. Este libro en Argentina, editado por editorial Kier. Swami Vivekananda, que vivió en el siglo XIX y que fue uno de los primeros en compartir este tipo de información. Fue una de las primeras personas a las que se les escuchó hablar de trascendencia de la mente, meditación, del gran yoga, que es el Raya Yoga, el yoga de la mente, el yoga de la trascendencia, el Maha Yoga, como se dice, el yoga
de la iluminación, ¿no? Con prácticas concretas. Este libro en particular habla de eso, de prácticas completas para conseguir trascender el cuerpo físico y para empezar a meterse después en la meditación. Y también dentro de este libro es algo que compartimos, Swami Vivekananda habla de Patanjali también como gran maestro de Raja Yoga. Entonces también aquí están los Yoga Sutras de Patanjali y cómo la forma de decirlo de Patanjali interpretado por Swami Vivekananda es una joya y un libro muy interesante. También este libro está recomendado y un poco descrito allí en yogasinfronteras.com.ar. No todos, algunos, entonces también voy comentando cuáles sí están allí. Bueno, y también están las 4 vías del yoga para llegar a Dios, una traducción o una, si se quiere, también transliteración cultural de lo que sería el concepto de Dios, ya que Swami Vivekananda no habla de Dios de la misma manera que utilizamos el concepto en Occidente a partir de las religiones abrámicas, sino el concepto Dios como energía, ¿no? Más allá de Brahman, más allá de cualquier visión védica o de la cultura de la India hinduista, la idea de este libro es hacer una traducción también cultural de cómo sería la conexión con Dios, con la energía suprema. Y habla y lo explica eso en este libro, así que es muy interesante las 4 vías del yoga para llegar a Dios, editado por Dave De Luca, en la colección Advaita. Un libro muy interesante, editorial Alfa Omega, española, y también tiene esa visión, ¿no?, cultural que es muy interesante y bueno, yo lo recomiendo mucho también. Bueno, vamos a pasar a los libros de Osho. Este libro es un libro muy especial para mí porque es lo primero que me compré allá por el año 99-2000. Cuando empecé a practicar rápidamente fui a buscar un libro porque bueno, siempre leí, estaba leyendo mucha filosofía en aquellos tiempos y alguien me dijo, leete algo de Osho. Y bueno, ¿cómo es? Y la meditación y tal. Bueno, entonces estaba de viaje cuando volví a Buenos Aires, donde vivía en ese momento. Empecé a practicar yoga despacio, me prestaron uno de esos libros de André Van Liesel que empecé a leer y también me compré este librito de Osho que es llamado ¿Qué es la meditación? Hacia el centro del ser. Y es interesante, este librito lo he ido compartiendo así, son como pequeñas grajeas y también eso es interesante, el formato del libro a veces da mucho más para compartir que otros libros. Por ejemplo, el que te mostraba antes, Ikigai, tiene unos párrafos cortos espectaculares y ahora te voy a mostrar otro parecido que lo hemos compartido mucho porque se puede leer todo el libro. Una vez, una clase por semana, así cada 2 semanas, un capítulo, un aforismo, y este libro también tiene esa particularidad. Es un libro muy simple de entender, donde habla como la meditación y da pequeños titulitos y unos pequeños párrafos para explicar. Por ejemplo, la meditación es encanto, la meditación es relajación, la meditación es frialdad, la meditación es unidad, ¿no? La meditación es recreación, todas las cosas que es la meditación, que es muchas cosas. Y a mí realmente es un libro que me cambió muchísimo porque Osho tenía una forma muy radical también de hablar. Osho también es alguien del siglo pasado, es alguien que convivió con Krishnamurti allá de mitad del siglo para aquí, llegando hasta finales del siglo XX, con un triste final. Recomiendo el libro La autobiografía de Osho, que no la tengo aquí, no la hemos leído porque no es un libro que yo tenga, que sí he leído. Te recomiendo que leas la autobiografía de Osho porque es muy interesante. Y dentro de los libros que sí hemos leído tenemos este que mostraba recién, que es La meditación, Tao, los 3 tesoros, donde Osho hace un análisis del taoísmo y de los elementos fundamentales del taoísmo, de lo que vamos a hablar después también, una de las filosofías tradicionales chinas. Este libro que hace poquito, bueno, hace unos meses que traje para compartir, Emociones, de Osho también. Estas son distintas publicaciones, ¿no? Este libro que te mostraba de qué es la meditación, este es de Lumen, editorial Lumen. Este es de la editorial Mutar, el de los 3 tesoros, que a lo mejor no se consiguen más porque vieron que son esas ediciones que salen en un momento, se venden.
Bueno, y esto es de Editorial EDAF, de bolsillo. Recuerden que Hoyo no escribió nada, ¿no? Hoyo hablaba, daba discursos, daba conferencias y no dejó nada escrito como libro. Y también de Hoyo, en este caso de la Biblioteca Bienestar Emocional de Planeta de Agostini, este librito llamado La Libertad, la valentía de ser tú mismo. Que también estoy leyendo algunos párrafos y siempre son bien recibidos, está bueno, generan, motivan, ¿no? Bueno, y de Hoyo tengo 2 libros más que estoy leyendo, evidentemente, como verás, me gusta, lo que dice Hoyo me gusta compartirlo también, siempre me ha generado movilización interior, ¿no? Leer a Hoyo. El libro del niño, que este es un libro que yo tenía hace mucho tiempo, después lo perdí y ahora lo recuperé, lo volví a comprar, Editorial Debate, una visión revolucionaria de la educación infantil. Y realmente este libro que habla del niño, habla del futuro. Y el futuro ya lo estamos viviendo, porque cuando Hoyo dijo esto, el futuro de aquel entonces es hoy. Y él hablaba del niño nuevo, ¿no? Del niño que había que intentar motivar para que encuentre sus propias herramientas, sus propios caminos, porque el niño del futuro, según Hoyo, iba a ser una persona que iba a tener que manejar muchas herramientas distintas y que iba a tener que estar conectado con sus emociones de una manera diferente a la que pasaba hace 20 o 30 años. Entonces Hoyo habla en este libro de la vieja educación, de la nueva educación, que todavía es nueva y todavía no hemos avanzado casi nada en eso, pero que es muy importante porque las escuelas contemporáneas, en su mayoría, de todos los estados del mundo, atrasan, porque los niños han evolucionado y las escuelas no. Porque los sistemas no consiguen evolucionar, porque son tan grandes, tan elefantiásicos, que el niño pasa muchos años dentro de la educación resolviendo problemas viejos. Y esta es una época donde el niño tiene que resolver problemas que no existen todavía, pero si tiene las herramientas lo va a poder hacer. De eso habla Hoyo y habla un poco de la ruptura de los patrones antiguos, ¿no? De las líneas que se bajaron históricamente para manipular sobre todo a las personas. Bueno, y finalmente el libro de la nada, este libro del que también he ido leyendo, que es una interpretación que hace Hoyo del libro El Xin Xin Ming, así se llama, del maestro Sosan Zen, de la cultura Zen. El libro de la nada parte de la base de aforismos del maestro Sosan, que él después explica como una forma de traducir de alguna manera o de interpretar esta visión Zen del mundo, de la que Hoyo era muy también, aficionado, le gustaba y sabía mucho. Por eso habla de Zen, habla de taoísmo y otras cosas. Y bueno, este es el otro libro que tengo entonces para recomendar de Hoyo, que como te digo, compartimos todos los días un poquito en nuestras clases de yoga. Esto es editorial Alfa Omega, también de España, colección Gaia. Bueno, como te decía, libros ideales para leer en las prácticas de yoga, porque son párrafos cortos que duran 2-3 minutos. Ese es el tiempo que le dedicamos, pero todos los días un poquito, son como gotas que van cayendo en distintos lugares y van creando un manantial. Y dentro de ese contexto está el libro de Guillermo Ferrara también, Filosofía de la Felicidad, el código de una nueva espiritualidad. Este libro que tengo dedicado directamente por el autor. En un encuentro, yo estudiaba con Guillermo allí en Madrid, en aquellos tiempos, en 2008, y mientras estaba haciendo el curso, justo él editó este libro, lo presentó en una librería allí en Madrid, que me acuerdo que fui, estuve con él. Además, lo veía en los cursos, y seguimos siendo amigos con Guillermo. Es una amistad que me gusta mantener, recordar, y que influye naturalmente, por distintas razones siempre nos vamos cruzando. Así que este libro que cayó en mis manos el 9 de noviembre de 2008, también lo he ido compartiendo, y también hay un video para ver, que te dejo el link aquí arriba, donde expreso y leo un poquito de este libro muy interesante, que es un libro para inspirar básicamente, donde habla de ser flexible, de utilizar perfume, de utilizar el tacto, de no preocuparse, de emocionarse, del autoconocimiento, de no poner trabas a las cosas que vienen, de vivir sin miedos. Es un libro muy práctico, muy lindo,
y también es un libro que hemos compartido mucho y que guardo también con mucho cariño como uno de mis preferidos para compartir aquí en la práctica de yoga. Bueno, queda más todavía, así que si te parece hacer una pausa, ponés pausa, te vas a tomar un vasito de agua y volvés. Sigo hablando de libros mientras. Bueno, aquí tengo como una especie de misceláneas. Tengo una parte acá muy interesante que ahora voy a comentar, que son todos los libros chinos, que son importantes, muy interesantes. Tengo aquí algunos libros y algunos muy queridos que ahora voy a contarte la historia después de estos, porque está bueno enfocarlos todos juntos. Un libro que ha generado también mucho interés y del que también he hecho mi crítica y mi reseña en yogasinfronteras.com.ar. Posiblemente te deje el link por aquí también, allí debajo, en los comentarios. Es el libro tibetano de la vida y de la muerte, del maestro Sogyal Rinpoche. Es un libro muy interesante. Hay toda una escuela de una técnica que se llama Rigpa, que es para conectarse con la energía y la conciencia, y habla mucho de la vida, del paso de la vida a la muerte, ¿no? De la agonía, de qué pasa en esa época de la existencia. Y los tibetanos tienen mucha sabiduría al respecto. Entonces, este libro para cualquier persona es interesante porque al final es algo que pasamos todos, pero también la vida y la muerte es algo con lo que convivimos, porque al final nos pasa que nuestros parientes pueden fallecer, podemos tener una pérdida inesperada de un pariente, de un joven o de lo que sea. Bueno, todo eso está tratado aquí, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, con un prólogo del Dalai Lama, el líder espiritual tibetano, y hace referencia también al libro tibetano de los muertos. Bueno, yo ese no lo leí, no es un libro que tenga y que esté compartiendo, pero sí este libro que habla un poco de la vida, ¿no? La muerte, pero desde la vida. Y es muy, muy, muy interesante, le ha ayudado a mucha gente y por eso me gusta recomendarlo varias veces aquí y en otros lugares también. Bueno, hablando de la educación, lo que comentábamos antes, también he leído algunos párrafos de este libro que se llama Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, la iniciación, de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el fundador de la antroposofía y ha generado toda una visión también de la escuela de medicina austríaca. También hay una gran influencia en algunas líneas de educación y habla aquí de la educación espiritual también, ¿no? En este libro. Por eso es interesante porque habla desde un lugar muy occidental de lo que es la educación espiritual. Y hay mucha gente que no vibra mucho con lo que es el conocimiento puro oriental, cosa que a mí me gusta ir a leer directamente a las fuentes, ¿no? Pero hay gente que no entiende eso por una cuestión cultural. Y Rudolf Steiner hizo todo un desarrollo también en su propio camino como médico, psicólogo, maestro y muchas otras cosas, porque era una persona muy inquieta, que se dedicaba también a la agricultura, tenía una visión de socialismo también muy particular. Entonces Steiner crea estos libros, que tiene unos cuantos, que te recomiendo leer si te cuesta leer, por ejemplo, libros muy orientales, y Cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, la iniciación, hablando de la espiritualidad desde otro lado. Después este es un libro que hace poquito yo subí un video, el último que subí antes de hablando de lo que es la interpretación de las cosas que nos pasan en el cuerpo, observándolo como situaciones que podemos decodificar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se llama biodecodificación o biodescodificación, el doctor Dovidio ha presentado este libro, que también está en el video inmediatamente anterior a que se llama Del cuerpo al espíritu, un camino de sanación. Del cuerpo al espíritu, un camino de sanación, editado por Devas. Este libro es muy interesante, tiene mucha información muy, muy precisa, mucha tomada de la medicina china, otra de la biodescodificación y de otros autores, filósofos también, que inspiran la búsqueda interior con respecto a qué nos pasa en el cuerpo, por qué nos duele una cosa y no la otra, qué significa cada dolor. Este es un libro muy interesante que también estamos leyendo poco a poco en las prácticas de yoga online de cada día.
Bueno, este librito, Ciencia de la Autorrealización, es un librito que compré en Tras la Sierra, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en un pueblito que se llama Villa de las Rosas, y había por allí un muchacho, hay una escuela de esta fundación, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ¿no? Son, bueno, krishnaitas diríamos, y es un librito del que he sacado algún parrafito también. Lo he compartido aquí. También estos libros como de bolsillo, ¿no? La sabiduría de Buda, también son... ¿Por qué los leo? También porque uno va a buscar alguno de estos parrafitos, puede leer 3 o 4 y con eso ya tenemos un poquito de inspiración. Esto es editado por Longseller, La sabiduría de Buda, libritos que he ido hojeando y compartiendo también con mis alumnos. Bueno, vamos a pasarnos al Dalai Lama. Estamos ahí medio por China, ¿no? Bueno, un libro muy interesante es el libro del masaje chino Qigong, y del Qigong he hablado a través de este libro, que es un librazo, que como yo también estudié y di muchos años masajes, cosa que en los últimos tiempos no hice más. Este es un libro editado por Sirio, y este libro está escrito por el doctor Zhang Junming y habla un poco del masaje chino y también la conexión del Qigong, que es una técnica de desarrollo de la energía china, muy antigua, se dice que tiene hasta 6.000 a 7.000 años también la técnica, y este es un gran maestro de Qigong, pero tiene muchos libros de Qigong, especialmente de la práctica del Qigong. Y en este caso habla del masaje chino, por ejemplo el Tuiná o algún otro masaje chino, y también yo he aprendido mucho con libros donde está, bueno, toda la información, ¿no? De la reflexología, ¿no? Tantas otras cosas que tienen que ver con la interpretación china de la energía, ¿no? Así que bueno, este es un libro muy interesante, Masaje Qigong Chino, del doctor Zhang Junming. Y bueno, vamos a hacer un pequeño salto a dos cosas, a la cocina y la comida, de temas que también hemos tocado y tocamos porque a mí me interesa mucho y creo que tiene mucho que ver con la nutrición, tiene mucho que ver lo que realmente somos, ¿no? Somos lo que comemos. Y en ese sentido tengo por aquí 2 libros y uno más que me gusta mucho y lo quiero compartir con estos. Bueno, ahora si lo encuentro, si no lo encuentro aquí está, que es el libro de Deepak Chopra. Y bueno, voy a empezar por el libro de Deepak Chopra, La Perfecta Salud. Otro libro reseñado también en yogasinfronteras.com.ar. Es un libro que habla de Ayurveda, la ciencia de la vida, una ciencia hermana del yoga que se ha ido desarrollando como medicina. La medicina Ayurveda es la medicina más antigua que se conoce como medicina organizada como tal, que se basa en la alimentación, en las plantas y también, por supuesto, en la práctica del yoga y en los masajes, también pranayama como técnica de respiración y el autoconocimiento, ¿no? Entonces aquí Deepak Chopra, el gran doctor indio Deepak Chopra, que tiene una clínica hace muchísimos años de medicina ayurveda en Estados Unidos, habla de yoga, habla de ayurveda, pero habla también de la conciencia cuántica de estos tiempos y conecta, ¿no?, toda esta información y ciencia milenaria con la conciencia cuántica que tenemos que tener, la influencia de la mente, la influencia de los pensamientos, cómo eso cambia la vibración, cómo nos cambia como el agua, cambia todo, también cambia esto, ¿no? Entonces, de esta manera, este libro espectacular que recomiendo siempre leer a todo el mundo cuando me preguntan ¿qué puedo leer? Léete este libro, La Perfecta Salud, de Deepak Chopra. Realmente un gran aprendizaje se puede obtener de este libro. Bueno, dentro del mundo de la cocina también tenemos aquí 2 libros interesantes. Uno, el libro de Elian Gabalas, que se llama El yogi en la cocina, un libro muy interesante, ya bien del yoga. Jara Press, en la editorial Jara Press. Este libro lo compré en Madrid hace muchos años y la idea de este libro es cómo armar una práctica de yoga mientras cocinamos, o sea, cómo darle una entidad de vibración, espiritualidad y tal a la cocina, y cómo mientras cocinamos podemos ir practicando y metiendo el yoga en la cocina y la cocina en el yoga, ¿no? También muy interesante, con conceptos sacados también de la alimentación macrobiótica, ayurveda. Bueno, interesante libro. Y que es más
ya de la macrobiótica, La cura se encuentra en la cocina. Un libro que tiene toda la información de una buena alimentación macrobiótica, que es una alimentación que tiene que ver con la obtención máxima de nutrientes a partir de mantener la salud del cuerpo, ¿no? Evitar comer cosas que luego el cuerpo tenga que invertir energía y nutrientes propios para poder procesarlas, ¿no? Entonces de eso va la macrobiótica. La guía para una alimentación saludable de la doctora Sherry Rogers, publicado por GEA en Buenos Aires, en Argentina. Este libro también, si te interesa la macrobiótica, esta es una doctora y la doctora entonces explica cómo no entendía nada de este tema, cómo se fue metiendo en el tema de la macrobiótica. Habla del doctor Osawa, famoso doctor Osawa, que habla, que es el que desarrolló grandemente la macrobiótica a nivel mundial, y es un libro, una guía concreta de cómo organizarte un menú y también los fundamentos para eso, y cómo de esta manera se puede obtener salud. Claramente, cuando uno hace eso, tiene que seguir al pie de la letra todo, porque si no, no funciona. Ese es el problema que tenemos muchas veces cuando queremos incorporar un tipo de alimentación como por ejemplo la macrobiótica, ya que después no seguimos al pie de la letra todo lo que nos dicen los libros. Así que bueno, seguimos entonces. Comparto del Dalai Lama, en mis propias palabras, un libro del Dalai Lama que él habla de sus experiencias, ¿no? De cuando lo echaron de Tíbet, por ejemplo, cosa que le ha supuesto una dificultad en toda su vida. Este es un libro editado por De Bolsillo, la editorial De Bolsillo, de hecho es debolsillo.com, en el año 2000. Después, también mi biografía espiritual, donde habla de cosas que le fueron pasando en la vida, habla de conflictos bélicos, por ejemplo, de su función como jefe de Estado también, pero de su experiencia espiritual. También de aquí he leído algunas cosas, hablando también de salud, hablando de muchas cosas que tienen que ver con la humanidad, la compasión. Así que también son libritos que me han ido acompañando y de quien he podido compartir cosas. Bueno, y tengo una biografía que también he compartido. Estaba buscando por aquí, pero una de las cosas que por ahí me queden fuera, que es la biografía del Mahatma Gandhi. Una biografía de Mahatma Gandhi donde cita muchas cosas de Mahatma Gandhi y su historia. También he compartido cosas de él, y también de la biografía de Buda. De esto he leído capaz que alguna cosa menos, pero cada tanto saco algo de información de esto y lo comparto para no solo hablar de budismo, sino también de, por ejemplo, Siddhartha Gautama, el Buda. Bueno, vamos a dos libros interesantes, que son libros que tienen mucho que ver con la visión contemporánea, que se llama ahora de los conspiranoicos y todo eso. Bueno, uno es Zecharia Sitchin. Este libro lo voy a compartir seguramente en otro video que haré próximamente, hablando de extraterrestres y cosas así, y su relación con el yoga. Por allí a lo mejor prontamente también publico un artículo con esto. Zecharia Sitchin tenía ciudadanía rusa, norteamericana, israelí, vivió dentro del mundo de la ciencia, se fue desarrollando, pero también fue periodista en Israel muchos años, y hizo una lectura particular, negada absolutamente por el resto de la comunidad científica, de las tablillas de arcilla de Sumeria. Se descubren estas tablillas de arcilla donde está contada la historia de la humanidad de parte de los sumerios, que esto es hace 5.000 años, desde el punto de vista de la Mesopotamia, la cultura de la Mesopotamia, que da origen a todo Occidente. La cultura sumeria es la más antigua, pero después se le va sumando, ¿no? Cómo evolucionó esto a partir de babilonios, la cultura de Jerusalén o todo lo que es Israel hoy, esa parte del mundo, Egipto, también las culturas que están alrededor del planeta, donde también, por ejemplo, se crearon pirámides como las mayas, las aztecas. Bueno, todo eso él lo explica como la evolución de una especie llamada los Anunnakis, que bajaron de las estrellas, se fusionaron aquí para extraer oro del planeta Tierra y viven en un planeta que da la vuelta, que se llama Nibiru, que tiene una órbita muy larga, y ellos tienen una relación con Nibiru, y que todo lo que está construido, las pirámides, obeliscos alrededor del mundo, son para tener una conexión con su planeta natal, y que ellos son los que controlan el planeta Tierra y a la humanidad.
Más allá de que te parezca un cuento raro y de entrada lo puedas rechazar, es interesante leer esas teorías, porque seguro que algunas de las cosas que están aquí puestas en este libro, que se llama El final de los tiempos, seguro que algunas de esas cosas son ciertas. Por ejemplo, que los Anunnakis son gigantes, esto lo cuentan los sumerios, ¿no? Hablan de los Anunnakis que son gigantes, que también lo mencionan, está mencionado ya en el Antiguo Testamento como los Nephilims, que son gigantes. Y entonces empiezan a aparecer estas historias también en Egipto hay gigantes, y se han encontrado con los años también restos, huesos y cosas de gigantes, que no se explican, nadie sabe qué son, quiénes son, bueno. Entonces toda esa información está reunida y atada de una manera particular para darnos otra visión de la historia que podría ser cierto también, ¿por qué no? Y también el tiempo fractal, de Editorial Sirio, dije que era de Editorial Obelisco, ¿no? El de Zecharia Sitchin es Editorial Obelisco. Y el libro de Greg Braden, autor de La Matriz Divina, también un gran libro, La Matriz Divina, lo leí, pero no lo tengo, a lo mejor lo consiga otra vez, y que se llama El tiempo fractal. Greg Braden también trabajó en la NASA, y vio de primera mano muchas cosas que se encuentran, ¿no?, en el espacio, en la exploración y tal. Y bueno, después de un tiempo ya no fluía más con la cuestión de la astrofísica, que es lo que él practicaba, y empezó a ver un poquito también otras cosas espirituales. Tuvo un viaje por el Cañón del Colorado, toda esa zona tan mística también que hay en Estados Unidos, y empezó a entender las cosas de otra manera. Y bueno, se fue de la NASA, dejó de practicar eso y empezó a hablar de otra visión, y empezó a hablar de esto que ocupa todo el universo, que se dice, los científicos dicen que es vacío, pero que en realidad es algo que es vibración, ¿no? Bueno, de eso habla Greg Braden, lo muestro de nuevo, Greg Braden, El tiempo fractal, gran libro que también recomiendo, y La Matriz Divina de Greg Braden también lo recomiendo. Libros muy interesantes. Bueno, y nos vamos a ir a China, a la antigua China. Creo que una cosa era la antigua China y otra cosa es la China contemporánea. La filosofía y sabiduría de la antigua China, en un momento, cuando fue la revolución maoísta, fue prohibida en China. Entonces se transformó un poco en una especie de cultura mundial. Los chinos se fueron, taoístas, budistas, porque estaba prohibido practicar religiones y filosofías y todo eso que no fueran la filosofía maoísta. Entonces se ha desarrollado una escuela en muchas partes del mundo, por supuesto en Europa y en Estados Unidos, y ahora están volviendo a abrir un poquito las puertas de eso en la China contemporánea, pero de Mao Zedong para acá todo ese conocimiento desapareció en China. No la cultura de hacer cosas que tienen que ver con lo ancestral, ¿no? Pero por ejemplo la medicina china, que es tan conocida en todo el mundo, en China están tratando de reemplazarla por una medicina tecnológica, ¿no? Y bueno, ahí tenemos en China lo que está pasando, cada uno saque sus propias conclusiones. Dos libros muy importantes para mí a nivel personal, que son el I Ching y esta edición del I Ching, que es espectacular, que yo la comparto con mis alumnos cada tanto, no siempre porque es medio denso y a veces no da, pero sí este libro que es de Richard Wilhelm, llamado el I Ching, el libro de las mutaciones, que tiene también un prólogo de Carl Gustav Jung, el psicólogo, uno de los padres de la psicología, y también un poema de Jorge Luis Borges llamado La versión del I Ching. La versión del I Ching la escribió Borges también, que conocía el I Ching, y bueno, este librazo en Argentina, editado por Sudamérica, me parece, Edasa, editorial sudamericana es, si no me equivoco. Bueno, dice Edasa solamente aquí, pero creo que sí que es editorial sudamericana. El I Ching de la época chamánica de los chinos, donde lo improbable formaba parte de lo que consideramos como los pasos de la vida, ¿no? No solo si no lo veo, no lo creo, sino también aquello que no vemos, pero que también nos influye, ¿no? Entonces, el I Ching habla de una dinámica en la que nosotros podemos adivinar el futuro, más que adivinarlo, predecirlo, en base a cosas que están fuera de nuestro control. Y en eso se basa un poco
la idea del I Ching, ¿no? Es un oráculo basado en una filosofía y una forma de ver las cosas y una confianza en que todo lo que no podemos controlar, como por ejemplo el clima, los movimientos sociales y muchas cosas que pasan más allá de nuestro control, nos pueden influir. ¿Y qué pasa cuando eso nos influye? ¿Y cómo podemos salir de ahí, ¿no? Entonces la mutación tiene que ver con eso. Si te pasa tal cosa, ¿cómo la vas a resolver? ¿Y qué cosas podés controlar y qué cosas no? ¿Y qué cosas es correcto hacer y qué cosas es mejor no hacer, ¿no? Es un poquito eso. Bueno, son libros basados en una cultura que tiene 6.000, 7.000 años, ¿eh? Bueno, y después, unos 600 años antes de Cristo, está este libro, que no este libro, en realidad el libro que inspira esto, que es el famoso Tao Te Ching. Y en este caso Iñaki Preciado Idoeta escribe y edita este libro que se llama Los libros del Tao, basado en documentos concretos, en rollos de seda escritos, bordados, pintados, que se han ido encontrando en distintas excavaciones arqueológicas. Y Iñaki Preciado Idoeta, que es uno de los grandísimos estudiosos de esto, español, escrito en el idioma original, porque como él es español, tradujo del chino al español. Por eso este libro me parece un libro súper interesante. Yo tenía una versión de bolsillo que perdí y luego un amigo me trajo este libro, que es mejor todavía que el que yo tenía, editorial Trota. Me trajo este libro que aprecio muchísimo, que lo quiero mucho y del que vamos leyendo párrafo a párrafo a veces algunos conceptos del Tao Te Ching. Libros distintos del Tao Te Ching, interpretados, recuperados también entonces por Iñaki Preciado Idoeta, editorial Trota. Bueno, y de esa misma época, el Tao Te Ching es el libro antiguo del año 600 a.C., escrito por Lao Tse, en teoría. Surge después otro libro del Chuang Tse. Chuang Tse era discípulo de Lao Tse y escribe este libro que es el libro de Chuang Tse. Chuang Tse escribe historias también de taoísmo, una filosofía que obviamente está en el libro de los libros del Tao, habla de taoísmo, esta filosofía que convivía con el lejismo y el confucianismo hacia el año 600 a.C., y no se sabe en realidad si existió Lao Tse, el autor del Tao Te Ching. No se sabe si existió, pero sí se sabe que existió su discípulo, está documentado, que es Chuang Tse. Y Chuang Tse aquí cuenta historias también de maestros, diálogos, cuenta historias sobre los grandes maestros taoístas anteriores. Bueno, Chuang Tse vendría a ser a Lao Tse como es Platón a Sócrates, ¿no? Se pone en duda la existencia de Sócrates, pero no la de Platón, ya que todo lo que se cuenta de Sócrates lo cuenta Platón. Y en este caso es parecido. Chuang Tse cuenta historias de Lao Tse y se dice que Lao Tse escribió el Tao Te Ching, pero no se sabe. Bueno, y dentro del mundo chino, antes mostré el del masaje Qigong y muestro también este libro que es un librito de Qigong, que es lo mismo, ejercicios secretos de los monjes taoístas. El legado espiritual del templo Shaolin, esto que ya empieza a hacer artes marciales a partir de la sabiduría y conocimiento del yoga y de las artes físicas que practicaban los monjes Shaolin allí en los Himalayas, y cómo la influencia del maestro Damo va conectando primero y generando el arte marcial Tai Chi o Tai Chi Chuan también, que tiene que ver, es el primer arte marcial conocido, pero su raíz está en el mismo lugar, ahí en la meditación, en el Qigong, en el yoga, y también después a partir de ahí tenemos entonces también el desarrollo de los monjes Shaolin, y los monjes Shaolin utilizan el yoga. En este libro que habla del budismo, el taoísmo y las artes energéticas, de Andy James, habla también de yoga, de meditación y de muchas cosas que tienen que ver con eso. Bueno, y dentro de este mundo, vamos allí a la época de Tao Te Ching y el año 600 a.C., tenemos el famoso libro de Confucio. Dijimos antes taoísmo, lejismo, que eran aquellos que querían una república con leyes, y el confucianismo, que era quizá la filosofía basada en la China imperial, ¿no? Digamos, las buenas artes de las prácticas éticas y morales de la China imperial, Confucio. Y un libro de estos tiempos, de finales del siglo XX,
el libro es del año exactamente 79 y después fue editado por Kier en el año 2001. Es este libro que está escrito por alguien taoísta, se llama Hua Hu Qing, Las últimas enseñanzas de Lao Tse. El autor es Hua Qing Ni y editado por Kier, que habla desde el mundo contemporáneo de lo que sería la cultura taoísta. Un poco lo que estoy haciendo yo ahora, pero explicado en un libro y también retomando los diálogos de los maestros y discípulos, ¿no? Así que bueno, el Hua Hu Qing también es un libro muy interesante. Bueno, ¿qué me queda por mostrar? Algunos libros raros, algunos libros interesantes también siempre. Hojas de hierba, la antología bilingüe de Walt Whitman, que es una poesía existencialista. También es un libro que tengo hace muchos años, que compré en España. Que es un libro hermoso, editado por Alianza Editorial, la antología poética de este poeta norteamericano que vivió en el siglo XIX y que de alguna manera revolucionó la poesía, conectando, dejando salir mucho el mundo emocional y conectándolo con el mundo natural, con la naturaleza. Otro libro de esos raros que tengo aquí, Lo que nos susurra el viento, la sabiduría de los aztecas, cuentos aztecas, por ahí yo comparto así algún cuentito azteca. Este libro editado también por Plaza y Janés, Lo que nos susurra el viento. Cuentos aztecas con dibujos y cosas, todo de la cultura azteca, que bueno, por ahí habla un poco del hombre blanco, ¿no? De la relación del hombre blanco con el nativo americano, bueno. Es lindo, es interesante porque nos conecta con la naturaleza, cosa que a mí me gusta y recomiendo mucho. Bueno, después de Carl Jung, un libro bastante complicado que se llama Paracélsica, donde habla de Paracelso, que fue también alguien que, un pensador revolucionario, ¿no? Y Carl Jung toma todas las enseñanzas de Paracelso y, como es una enseñanza muy críptica y tiene mucho que ver con lo intuitivo, Jung explica de alguna manera por qué no se entendía lo que decía en sus tiempos Paracelso y cómo se puede entender en un mundo más contemporáneo abriendo la cabeza, ¿no? Dejando ser toda la parte que Jung incorporaba, como es la magia, ¿no? O el realismo mágico, la magia, como una parte también de la existencia humana y no solo lo racional, ¿no? Bueno, y también tengo libro que se llama Cuentos para regalar a las personas que más quieras, de Enrique Mariscal. Un librito que tengo hace años que me llegó por distintas casualidades de la editorial Serendipidad, que son todos cuentos que hablan de situaciones filosóficas, ¿no? Cultura popular y cosas que tienen también que ver con lo espiritual, pero no tan sacralizado, ¿no? Sino lo espiritual desde el punto de vista de aquellas cosas que en un momento cuando tenemos que tomar una decisión ante una charla, ante un amigo, ante una situación, muchas veces nosotros vamos ahí, ¿no? Sería el sentido común, la cuestión del sentido común que tanto nos está faltando. Enrique Mariscal nos habla de cuentos sobre eso. Bueno, más libros de yoga, la parte de yoga otra parte de yoga quizá también profunda, donde también comparto libros que son, dentro del mundo del yoga tengo estos libros, estas revistas de yoga que no existen más, que los editaba la Federación Argentina de Yoga. Tengo mis libros de yoga, que ya los he mostrado mucho. Uno es el libro de yoga mío clásico, que ya tiene un par de años, Filosofía y Práctica en Occidente, que todavía tengo unos cuantos para vender. Y Sálvese quien quiera, un librito que he ido leyendo, que es un libro mío también, que no edité nunca, que está esperando ser editado alguna vez, que es de filosofía y también de autoayuda, que bueno, cada vez que voy leyendo me dicen que les gusta, entonces leo un poco más. Y esto, bueno, lo tengo en formato para editar, digamos, ¿no? En formato hoja 4 abrochada, pero lo he estado leyendo y les ha gustado. Es un libro que escribí en el año 2001, y me gusta leerlo como si lo estuviera leyendo de alguien que no soy yo. Bueno, clásicos de yoga. Meditación y mantras, de Swami Vishnudevananda. Editado por Alianza Editorial, me parece que sí, Alianza Editorial.
Swami Vishnudevananda, discípulo de Swami Sivananda, un libro que yo he leído muchísimo también, con información espectacular sobre yoga, de primera mano del yoga, ¿no? Hindúes escribiendo y traduciendo al inglés directamente, luego una traducción al español. Y también de Swami Vishnudevananda, el libro del yoga, también de Alianza Editorial. Son libros que se consiguen en las escuelas de Yoga Sivananda y en alguna que otra librería. Un libro muy lindo también que me regalaron hace años y yo disfruto y comparto siempre es 100% BKS Iyengar, el libro de yoga Iyengar. Iyengar, otro de los grandes maestros traductores de yoga durante el siglo XX, que falleció no hace tanto. Un libro técnico, especialmente, que habla de filosofía Vedanta, de la filosofía que está detrás del yoga. Después tiene mucha foto, mucha imagen. Y bueno, si querés, si te interesa Iyengar o el yoga Iyengar, este es un libro increíble que no sé si se conseguirá realmente porque es una edición vieja y este libro estaba en un mueble, en una tienda a la venta y ahí estaba el libro, ¿no? Yoga 100%, ahí se llama. Bien, y también tengo este clásico, el libro de Indra Devi, Por siempre joven, por siempre sano, que también son esas reliquias, ¿no?, de la cultura. Por siempre joven, por siempre sano, los beneficios físicos y espirituales del yoga, editado por Javier Vergara Editores. Recuerden que Indra Devi vivió en Buenos Aires, vivió en India, vivió en Estados Unidos, era rusa de origen y vivió sus últimos años en Buenos Aires, donde fundó la escuela Indra Devi de yoga. Bueno, otro libro que he leído también, y me quedan algunos más nomás, pero ya vamos terminando, este libro clásico, libro de ciencia, no porque yo sea devoto de la ciencia que se difundía en aquellos tiempos y la podamos compartir hoy de la misma manera, sino porque es interesante la apertura en aquellos tiempos que se hacía de el viaje hacia las estrellas, ¿no?, en los años 80. Recuerden que hubo una serie que se llamó Cosmos también, que conducía Carl Sagan, o Carl Sagan, como les quieran decir, en España le dicen Carl Sagan. Bueno, y este libro es un libro que habla de astronomía, de física, de historia astronómica también, y de visiones que tuvo en la humanidad durante distintos momentos. Habla de Copérnico, habla de los grandes descubridores, ¿no?, de la ciencia, de las estrellas, y bueno, y también de la represión que sufrieron algunas personas como Galileo Galilei, por ejemplo, y otros, ¿no? Bueno, hace toda esta lectura y también explica desde el punto de vista científico, los descubrimientos de los planetas, de las estrellas, del cosmos que se hacían en aquellos tiempos. Bien, y me quedan algunos libros. Acá está el de Gandhi que decía antes, de he compartido una cantidad. Estos son biografías de una colección de la editorial Salvat. Tengo todos los libros por ahí, pero tengo separados el de Gandhi y el de Buda, porque son libros que he leído y he aprendido de estos libros. Son grandes ediciones realmente. El libro de un amigo que se llama Sueños, Realidades y Pesadillas, de Mauricio Berardi, un libro que está editado también artesanalmente y tiene también más de 20 años, hecho artesanalmente. Mi amigo guardaparque que vive en el sur, en la Patagonia, a quien le aprovecho y le mando un abrazo si ve este video. También he leído unos cuentitos de él, de Mauricio, que siempre es lindo recordar y agradecer. Y tengo aquí también una edición muy interesante, ilustrada, del Kama Sutra y el Ananga Ranga, que son dos libros que hablan de sexualidad, evidentemente de la India. Editorial Óptima, un hermoso libro del que también he compartido alguna lectura, hablando más que todo de las relaciones, ¿no?, de la visión de las relaciones también por ahí desde el sexo, como son. No he leído tanto de eso, pero sí he ido compartiendo alguna que otra cosita. Bien, y para finalizar, este hermoso video que espero que te esté resultando interesante, podés ir pasando, por supuesto, para ver qué otras cosas estoy compartiendo a lo largo del libro. Los últimos libros son Rayuela de Cortázar, de quien he leído especialmente lo que se llaman las morelianas de aquí, que son como párrafos cortos, que decía antes, párrafos cortos más fáciles de compartir en un pequeño texto en la clase de yoga.
Papeles inesperados de Julio Cortázar, algunos cuentos cortos también de él. Y también, por ahí tenía alguno más de Cortázar, pero no lo tengo aquí. De Borges, el Aleph, pedacitos de cuentos que no se explican en sí mismos, pero sí saben que Borges hablaba de Kabbalah, de Lichín, de metafísica, sabía de todo eso, y por eso escribía como escribía. También hemos leído cosas de Pablo Neruda, poesías que siempre son inspiradoras, hablando del alma, del corazón. Y también, bueno, tengo aquí las obras completas de Borges, de quien he leído más cosas del gran Jorge Luis Borges. Así que, bueno, terminamos así. Termino este video, que no lo voy a hacer más largo porque creo que ya es suficientemente largo, que como verás es como venir a mi casa a ver mi biblioteca. Obvio que tengo muchos libros de literatura que no estoy presentando acá, de literatura, poesía, etcétera, que he leído y que me gusta leer, pero es como ir a la parte de ciencia, espiritualidad y qué sé yo, de mi biblioteca y que la veas toda, porque esos son todos los libros que estoy compartiendo. Hay más libros que no son muy difíciles de compartir en una práctica de yoga, pero bueno, también con el tiempo ha ido creciendo esta biblioteca, ya que casi 3 años de práctica de yoga, de clases online todos los días, generan, ¿no?, esta dinámica de poder ir leyendo cosas nuevas. Así que bueno, siempre son bienvenidos los libros de espiritualidad, de yoga, de China, de todo lo que es orientalismo, de espiritualidad contemporánea también, ¿por qué no? Siempre son bienvenidos porque ahí uno puede detenerse a ver un poquito, y en un párrafo uno puede sacar una experiencia muy fuerte que puede disparar muchas otras cosas. Y por eso mismo también quería compartir esta información contigo para que puedas nutrirte, para que la puedas explorar después, y por supuesto todos los comentarios que quieran dejar debajo de cuál es tu libro preferido, cosas que tengas sobre preguntas de algunos libros en particular, lo que sea, serán bien recibidos. Como te dije al comienzo, toda la actividad también que haya en este video va a generar que mucha gente que esté interesada en, por ejemplo, saber qué leer o inspirarse en algún tipo de literatura o lo que sea, pueda acceder a este video, y creo que a partir de ahí va a tener mucho tiempo y mucha información para ir transitando. Bueno, espero que te haya gustado el video, dale like si te gustó, compartilo, suscríbete al canal si no estás suscrito, por favor, y gracias, y nos estaremos encontrando en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.